Hola, bienvenidos al podcast del equipo 3. Vamos a emprender un pequeño e interesante viaje hacia las bases biológicas de la conducta. Acompáñenos. Hola, es un gusto saludarlos. En el primer tema de este podcast abordaremos el tema de la genética. La genética es una ciencia que estudia la transmisión, expresión y evolución de los genes, los segmentos del ADN, por lo cual estudia la herencia, la cual es el proceso en el que las características de los individuos se transmiten de progenitores a su descendencia. Mendel nos habló sobre la genética. Nos, Él nos propuso tres leyes de esta. La primera ley, la ley de la uniformidad. En esta se habla de que si se cruzan dos razas puras, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí a uno de los progenitores. La segunda ley es la ley de la segregación, que nos habla que los pares de genes se separan, segregan durante la formación de gametos. La tercera ley es la ley de distribución independiente, la más común, la que nos dice que al azar se nos determinará un alelo a un gameto. Lo que quiere decir es que tendremos al azar ya sea una característica física del padre, otra de la madre, y así consecutivamente. Los humanos somos organismos diploides. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros cromosomas, que son 46, tenemos 46 cromosomas, se dividen en pares, o sea, 23 pares, lo que quiere decir que somos organismos diploides. 22 pares de estos cromosomas nos dan las características físicas, los rasgos físicos, o sea, los fenotipos, mientras que el par restante nos da el género, ya sea hombre o mujer. El genotipo son los conjuntos de genes formados en el ADN, o sea que no son visibles. En cambio, el fenotipo es, son los rasgos físicos visibles para nosotros y las demás personas. Así como también se heredan los rasgos físicos, también se pueden heredar enfermedades ligadas al sexo. Los cromosomas, además de determinar el sexo de una descendencia, son los responsables de heredar o transmitir diversos rasgos, que no son solo sexuales. La mayoría de los genes para estos rasgos están presentes en el cromosoma X. En su mayoría, a estas características se les llama enfermedades o herencias ligadas al sexo. Debido a esto, también se pueden transmitir enfermedades, que es lo que hablábamos. Hay varios tipos de enfermedades. La mayoría, en su caso, este, se hereda del padre al hijo, o sea, solo en varones, pero hay mujeres portadoras. Algunos de los tipos de enfermedades son la ceguera, que sería igual al daltonismo, la hemofilia, que es el defecto en la coagulación sanguínea, el síndrome de la X frágil, sorderas, movimientos de los glóbulos oculares, inactivación del cromosoma X, esterilidad, calvicie, la distrofia muscular de Duchenne, entre otros. Es por eso que es importante el estudio de la genética, ya que nos ayuda a saber de este tipo de enfermedades y sobre lo que heredamos. La filogenia son las relaciones evolutivas entre los organismos, los patrones de ramificación de linajes que se producen al considerar fielmente la historia evolutiva de los organismos. La filogenia ayuda a los científicos a organizar especies u otros grupos de formas que representen nuestro entendimiento de cómo evolucionaron de antepasados comunes. Un análisis filogénico no solo nos indica las relaciones evolutivas entre las secuencias o especies, cuales descienden de ancestros comunes, también pueden indicarnos cuáles son las distancias entre ellas. Los métodos de reconstrucción filogénica más habituales asumen que todas las secuencias o especies provienen de partir un ancestro en común, mediante bifurcaciones. Asimismo, asumen que todas las secuencias o especies de las que tenemos información son especies actuales y que ninguna de ellas es un antepasado de cualquiera de las otras. Estrictamente hablando, las especies no tienen por qué tener una única filogenia.
distintos genes pueden haber tenido una historia distinta. En este caso, se podría calcular la filogenia de cada gen o una filogenia consenso de la especie. Este concepto se centra en rastrear la aparición y diversificación de estructuras nerviosas desde sus formas más simples en organismos unicelulares hasta las complejas redes neuronales presentes en los seres humanos y otros animales avanzados. Este viaje nos lleva desde sus humildes orígenes en las primeras formas de vida unicelulares, hasta las intricadas redes neuronales que caracterizan a los seres humanos y otros animales avanzados. A través del estudio de fósiles, comparaciones anatómicas y análisis génicos, los científicos han desentrañado los secretos de la filogenia del sistema nervioso, revelando similitudes sorprendentes y divergencias intrigantes en su organización y funcionamiento en una variedad de especies. Esta investigación no solo nos brinda una visión profunda de cómo las capacidades cognitivas y sensoriales se han desarrollado en diferentes ramas del árbol de la vida, sino que también arroja luz sobre nuestra propia posición en el tejido de la evolución biológica. A medida que exploramos esta disciplina, descubriremos cómo el sistema nervioso ha sido moldeado por la selección natural y cómo su complejidad refleja el incesante proceso de adaptación que ha impulsado la diversidad de la vida en la Tierra. El sistema nervioso es esencial para la supervivencia y adaptación de los organismos, ya que les permite detectar, procesar y responder a estímulos del entorno. La filogenia del sistema nervioso examina cómo esta función vital ha evolucionado en diferentes linajes de organismos a lo largo del tiempo geológico, revelando similitudes y diferencias en la organización y funcionamiento de los sistemas nerviosos en diversas especies. A través del análisis de fósiles, estudios comparativos de anatomía y genética, así como la observación de comportamientos en animales actuales, los científicos pueden reconstruir la historia evolutiva del sistema nervioso y obtener información valiosa sobre cómo se desarrollaron capacidades cognitivas y sensoriales en diferentes ramas del árbol de la vida. La ontogenia es la rama de la biología que describe el desarrollo de un organismo, específicamente en el periodo embrionario. En este caso nos enfocaremos en la ontogenia del sistema nervioso. Comenzamos por la célula fecundada o célula huevo. Esta se segmenta 12 horas después de la fecundación en dos células hijas llamadas blastómeros y continúa segmentándose. Aproximadamente en el tercer día, cuando este conjunto de células llega a 16 blastómeros, decimos que es una mórula, por su forma similar a una mora. Continúa segmentándose y llega a 64 blastómeros. A esto se le llama una blástula. Se presenta como una esfera que cubre una cavidad central. Para la tercera semana ocurre la gastrulación. En la gastrulación se forma una invaginación que procede a formar 3 capas germinales de las que se generan diferentes órganos. Estas son el ectodermo, que origina los sistemas nerviosos central y periférico, y el epitelio sensorial. El mesodermo, que origina la columna, músculos y esqueleto. El endodermo, que origina el tracto gastrointestinal y órganos y sistemas. En esta etapa también se forma la notocorda, estructura que será importante para la siguiente etapa. Durante la cuarta semana se da la neurulación, etapa en la que se forma la placa y el tubo neurales. A partir de las células del ectodermo es que se forma el tubo neural, comenzando con la aparición de pliegues neurales que forman crestas neurales, que a su vez crea un surco neural. Después comienza un movimiento hacia el centro hasta cerrarse y formar el tubo neural. Durante esta etapa también comienzan a formarse somitas que recubrirán el tubo neural, formando así la columna vertebral. El cierre del tubo neural se extiende en 2 direcciones, rostral y caudal, dando origen a los neuroporos rostral y caudal. Después del cierre del tubo neural se forman las 3 vesículas primarias. El prosencéfalo, también conocido como cerebro anterior, el mesencéfalo, también conocido como cerebro medio, y el rombencéfalo, también conocido como cerebro posterior, además de la médula espinal.
Estas dan lugar a las vesículas secundarias. El prosencéfalo se convierte en telencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo se mantiene igual, y el romencéfalo origina el metencéfalo y el melencéfalo. La médula espinal también se mantiene. Estas vesículas secundarias en la quinta semana se convierten en estructuras de mayor complejidad en el siguiente orden. El telencéfalo se convierte en los hemisferios cerebrales, el diencéfalo se convierte en el epitálamo, tálamo e hipotálamo, el mesencéfalo se mantiene, el metencéfalo se convierte en el cerebelo y el puente de Barolio, el mielencéfalo se convierte en la médula oblonga y la médula espinal también se mantiene. También en esta semana comienzan a producirse las primeras sinapsis en la médula espinal. En la sexta semana comienzan los primeros movimientos del cigoto. Al final del tercer mes, los movimientos que pueden realizar son muchos, pero no son perceptibles por la embarazada. En la semana 12 se pueden identificar los lóbulos parietal, frontal, occipital y temporal. En el segundo trimestre comienzan a producirse los reflejos cruciales. Son controlados por el tronco cerebral y regulan muchas funciones vitales. Lo último en madurar es la corteza cerebral. Al nacer su corteza cerebral es muy primitiva. Bienvenidos al cuarto tema del podcast, neurona. ¿Qué es una neurona? Es un tipo de célula que representa la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Su función consiste en transmitir información a través de impulsos nerviosos, ya sea desde un lugar del cuerpo hacia otro. Se estima que el cuerpo humano puede tener hasta 100.000 millones de neuronas. Estas varían en forma, tamaño y cada una se especializa en recibir y transmitir información. Otras características de esta célula es que llevan y traen mensajes entre los órganos externos e internos de nuestro cuerpo y del sistema nervioso central. Además, no se pueden reproducir como otras células, es decir, que cualquier destrucción neurológica es permanente. Esto en cuanto a su estructura. En cuanto a su estructura, la neurona está conformada por un núcleo, dendritas, cuerpo celular y un axón. El núcleo es la parte más importante de la neurona. Aparte de controlar todo el material genético, también es la base de la neurona. Por otro lado, las dendritas son cada una de esas partes membranosas de la célula nerviosa y su función es la transmisión de información. El cuerpo celular contiene el núcleo de la célula, rodeado por citoplasma, y la función es generar la energía necesaria para que la neurona trabaje correctamente. Por último, el axón es una prolongación única y larga, que a veces alcanza hasta el metro de longitud. Su función es sacar el impulso desde el soma hasta otro lugar del sistema. Las neuronas se pueden clasificar por su forma y su función. Por su forma serían las unipolares, bipolares y multipolares. Las primeras, también llamadas neuronas sensoriales, tienen un axón y una dendrita que se ramifican en direcciones opuestas desde el cuerpo de la célula. Por otro lado, la neurona bipolar o célula bipolar es una neurona con dos ramificaciones por fuera del soma y estas ramificaciones son un axón y una dendrita. Y las últimas, las neuronas multipolares, se caracterizan por poseer un axón y dos o más dendritas. Estas son muy comunes en el sistema nervioso central. En cuanto a su función, las sensoriales, motoras y las interneuronas son las que conforman esta categoría. Las neuronas sensoriales o aferentes son las que transmiten los mensajes de los órganos sensoriales a la médula espinal, músculos o al encéfalo. Las neuronas motoras son las que llevan mensajes de la médula espinal o del encéfalo a los músculos y las glándulas. Y por último, las interneuronas son las que transmiten esa información de una neurona a otra. Impulsos nerviosos y sinapsis. Para empezar, existen estímulos en el medio ambiente. Estos estímulos se van a percibir por los sentidos. Esto puede ser por la vista, el tacto, el olfato, pero solo se van a ser percibidos si tienen una cierta intensidad.
Como primer concepto tenemos el potencial de acción, que esta es una actividad bioeléctrica que se transmite en la neurona a través del axón hasta las dendritas. Se propaga en un único sentido. La actividad bioeléctrica van a ser neurotransmisores, que estos van a llegar a receptores de moléculas del exterior, que pues, van a ser positivas, y en el interior se va a tener una carga negativa, quienes van a darle acceso a estas células, a estas moléculas, van a ser los potenciales de reposo, porque van a percibir que llegó una carga positiva en el receptor y va a ser como de, va a empezar una diferencia de cargas. Cuando este neurotransmisor se une al receptor, abre sus compuertas, así da paso a moléculas positivas. Donde están las negativas, a este proceso se le va a llamar despolarización. Los polos de las neuronas no son tan diferentes. Eso quiere decir que pues poco a poco va a ir ingresando carga positiva, pero aún así la carga negativa ahí sigue. Van a ser no iguales, pero la carga negativa va a disminuir poco a poco. El potencial de la membrana va a cambiar de -70 a 130 megavolts. La despolarización permite el acceso de más sodio en el axón. Esto es gracias a los canales dependientes del voltaje que están pendientes del potencial de la membrana para permitir el acceso a toda la carga positiva. Nuestro potencial de membrana, pues al estar pendiente de la diferencia de voltajes, le va a informar a los canales dependientes si ya puede abrir las compuertas para que entre toda la carga positiva en el axón. Después vamos a tener la hiperpolarización, que esta es una salida excesiva de potasio. Por la salida positiva se suele hacer más negativa, de 70 a 90 megavoltios. Esto va a impedir excitar de nuevo la neurona. Esto nos va a producir un periodo refractario, que este periodo va a ser un breve lapso de tiempo para volver a generar un estímulo, pero puede haber dos tipos de periodos refractarios, uno absoluto y uno relativo. El absoluto no es posible volver a generar un potencial de acción, esto porque los canales de sodio están desactivados. Y en el relativo es todo lo contrario. Aquí puede generarse un segundo potencial de acción con un estímulo demasiado fuerte. Y aquí va a ser porque se va a abrir el canal para el potasio. Después vamos a tener la sinapsis, que pues esta es la transmisión del impulso nervioso desde el axón a las dendritas o un cuerpo celular de otra neurona. La sinapsis se puede llevar a cabo entre dos neuronas o una neurona y una célula. Van a existir dos tipos de sinapsis, que va a ser la eléctrica y la química. En la eléctrica van a existir hendiduras, que estas hendiduras van a ser, como por decirlo de una manera coloquial, puentes que van a conectar a dos células. La hendidura va a tener conexiones de proteínas transmembradas llamadas conexinas. Estas conexinas van a permitir la unión de dos células para la sinapsis, ya que estas hendiduras van a estar pues, conectadas. Nos va a permitir una comunicación más rápida y una sincronización porque todo es directo. Sin embargo, en la sinapsis química, aquí esta va a ser más lenta, ya que existe espacio entre las células el espacio se va a llamar hendidura sináptica. La señal eléctrica se debe convertir en una señal química. Esta señal química va a ser transmitida por neurotransmisores a través del líquido de la hendidura, uniéndose a los receptores específicos de la membrana postsináptica. La neurona postsináptica va a recibir el neurotransmisor liberado y lo va a convertir en una señal eléctrica en forma de postsináptica. Y van a existir, más bien la clasificación de las sinapsis va a ser por sitio. Va a ser axóndricas, que van a ser de axón a dendritas, y estas suelen haber más. Van a ser axomáticas, que va a ser de axón a soma, y estas no suelen ser muchas, pero son más frecuentes. Y axosónicas, estas van a ser entre axones y suelen ser muy pocos los que se encuentran.